Despertar de Marco. Imagina dejar a tu esposa de toda la vida por una mujer más joven, convencido de que has ganado el juego de la vida. Estás celebrando en el restaurante más exclusivo de la ciudad, sintiéndote en la cima del mundo. Entonces la ves a ella, tu exesposa, la mujer tranquila que dejaste a un lado. Pero no está rota, está radiante, transformada y enfrascada en una conversación profunda con un hombre que podría comprar tu vida entera con el cambio que le sobra del bolsillo. Esto no es solo la historia de un encuentro casual. Es un golpe en el estómago lleno de ego, arrepentimiento y el momento aterrador en el que un hombre se da cuenta de que no solo perdió a su esposa, se perdió a sí mismo. El despertar de la victoria. El restaurante, el mirador, era una catedral de confianza silenciosa. No gritaba su riqueza, la susurraba en las cortinas de terciopelo, en el espaciado reverencial entre las mesas y en la forma en que la luz de las velas atrapaba el pulido de la barra de caoba. Era el tipo de lugar al que Marco Díaz llevaba a las mujeres que quería impresionar. Esta noche, esa mujer era Valeria Vargas. Ella estaba radiante. Su cabello rubio atrapaba la luz como oro hilado. Su risa una melodía cuidadosamente calibrada para encantar. Valeria apretó su mano sobre el mantel blanco. «Es perfecto, Marco, absolutamente perfecto». Marco sintió una familiar oleada de orgullo. Este era su mundo ahora, elegante, moderno y lleno de aprecio. Valeria era la encarnación viva de su nueva vida. Una vida sin la carga cómoda y predecible de su matrimonio de 15 años con Elena. Había cambiado pantuflas desgastadas por tacones de aguja, tardes tranquilas por noches brillantes, la aceptación suave por la ambición hambrienta. Había elegido la emoción, y Valeria era, si no otra cosa, emocionante. «Solo lo mejor para ti», murmuró, levantando su copa de vino en un brindis. Fue mientras tomaba un sorbo de vino con aire de autosatisfacción que su mirada se desvió por la sala. Y entonces, su mundo se tambaleó. Sentada en una mesa apartada, bañada en una suave luz que parecía otorgarle un brillo casi etéreo, estaba Elena. «¡Su Elena!». «No», se corrigió al instante, un pinchazo agudo y amargo. Ya no era su Elena, pero era ella. Reconocería la suave curva de su cuello en cualquier lugar, la forma en que inclinaba la cabeza cuando escuchaba atentamente. Llevaba un vestido sencillo y elegante, de un profundo color zafiro que él nunca había visto. Se aferraba a ella de una manera a la vez modesta y sorprendentemente hermosa. Su cabello castaño, que solía recoger en un moño práctico, ahora estaba peinado en suaves ondas que enmarcaban un rostro que apenas reconocía. El agotamiento que se había instalado en sus facciones durante su último año juntos había desaparecido. Las tenues líneas de preocupación alrededor de sus ojos se habían desvanecido. Se veía serena, y no estaba sola. El hombre sentado frente a ella dominaba el espacio sin esfuerzo. No era un hombre guapo o llamativo. Era algo mucho más formidable. Tenía el cabello plateado en las sienes, un rostro que hablaba de astuta inteligencia y autoridad tranquila. Y llevaba un traje a medida, con la actitud casual de un hombre para quien tal lujo era solo papel tapiz. Se inclinó hacia adelante, su atención enteramente en Elena. Una pequeña y genuina sonrisa en sus labios, mientras ella hablaba. Había una intimidad en la forma en que compartían el espacio, un silencio cómodo que decía mucho más que cualquier risa fuerte. El corazón de Marco comenzó a latir con un ritmo pesado y doloroso contra sus costillas. El vino de repente sabía a ceniza. «Marco, ¿qué pasa?»,
La voz de Valeria, normalmente un sonido bienvenido, fue una fuerte intrusión. «Parece que has visto un fantasma». Él no podía apartar la mirada. «Es Elena», dijo. Su propia voz sonando distante y hueca. Valeria siguió su mirada, sus cejas perfectamente esculpidas frunciéndose. Su curiosidad inicial se agrió rápidamente en un familiar y posesivo fastidio. «Ah, ella». Ella analizó la escena, el vestido, el restaurante, el hombre. Un destello de algo agudo e inseguro cruzó su rostro antes de que lo enmascarara. «Bueno, se ve bien. ¿Quién es el viejo?» «No lo sé», respiró Marco. El hombre se rió de algo que Elena dijo, un murmullo bajo y agradable. Extendió la mano sobre la mesa y, brevemente, con delicadeza, cubrió la de ella con la suya. No fue un agarrón o una exhibición. Fue un gesto de profunda ternura. La sonrisa de Elena en respuesta fue luminosa. Era una sonrisa que Marco no había visto en años, una expresión de felicidad genuina y desprotegida que lo golpeó con la fuerza de un impacto físico. Sintió una oleada caliente y fea de algo que se negaba a llamar celos. Era posesividad. Era shock. Era una rabia primordial, territorial, que no tenía sentido. Él había sido el que se fue. Él había sido el que le dijo que se habían distanciado, que necesitaba algo más. Se había sentado en su sala, rodeado de la vida que habían construido, y la había desmantelado metódicamente con palabras clínicas y cortantes, mientras ella lloraba. Y ahora, aquí estaba ella, no solo sobreviviendo, sino prosperando. En un lugar como el Mirador, con un hombre que parecía que podía comprar y vender toda la compañía de Marco como un pasatiempo de fin de semana. El camarero llegó con sus aperitivos. La vista de la comida le revolvió el estómago. «No puedo creer que esté aquí», dijo Valeria, picoteando una vieira con demasiada fuerza. «Este es nuestro lugar. Es un restaurante, Valeria, no nuestra sala», espetó Marco, las palabras más afiladas de lo que pretendía. La cabeza de ella se levantó, sus ojos muy abiertos por el dolor. «¿Qué te pasa? Es solo tu exesposa. Tú fuiste el que quiso el divorcio, ¿recuerdas? Deberías estar feliz por ella». Pero su tono implicaba que debería ser cualquier cosa menos eso. Ella quería que él viera a Elena y se sintiera validado en su elección, que viera a una mujer disminuida por su ausencia. La mujer al otro lado de la sala era lo opuesto a disminuida. Era radiante. Marco no pudo responder. Estaba atrapado en un vórtice de memoria y arrepentimiento. Recordó a Elena con su ropa de jardinería, manchada de tierra, su rostro iluminado con la simple alegría por un nuevo rosal. Recordó haberla visto llorar por una cena quemada que se había esforzado tanto por hacer perfecta para su cumpleaños. Recordó la forma en que ella lo miraba, con una confianza tan absoluta que eventualmente se había sentido como una carga. Él había tirado todo eso a la basura por esto, por la emoción de lo nuevo, por el impulso del ego de una mujer más joven. Y por un momento, sentado en el opulento restaurante que se suponía que era un monumento a su éxito, sintió una sensación aterradora y abrumadora. La sensación de que había cometido el error más grande de su vida. Pregunta interactiva. ¿Crees que el karma existe o Marco solo está experimentando un golpe de realidad? Comparte tu opinión en los comentarios. El hombre con Elena hizo una seña para la cuenta. Mientras sacaba su billetera, Marco notó el brillo de un reloj. Un Patek Philippe. Era sutil, pero inconfundible. Una declaración silenciosa de inmensa riqueza.
El hombre era Julián Orozco. El Julián Orozco. El multimillonario de la tecnología. El filántropo. Marco había leído sobre él en Forbes. Su patrimonio neto era un número asombroso, incomprensible. Marco se sintió físicamente enfermo. ¿Cómo terminó Elena, su tranquila y modesta Elena, sentada frente a Julián Orozco? La pregunta hizo eco en el vacío repentino y cavernoso que se había abierto dentro de él. Observó cómo Orozco ayudaba a Elena con su abrigo, su mano descansando ligeramente en la parte baja de su espalda. Se movieron hacia la salida. Su camino los llevó no muy lejos de la mesa de Marco y Valeria. Por un segundo de infarto, pensó que Elena lo vería. Él lo anhelaba y lo temía a la vez. Quería que ella lo viera, que viera lo que había perdido. Pero el hombre con el que estaba, Valeria, de repente se sintió barata y artificial. Quería esconderse. Los ojos de ella recorrieron la sala, una mirada educada y desinteresada. Pasaron justo por encima de él. No hubo ni un destello de reconocimiento, ni un indicio de un recuerdo doloroso. Era como si él fuera solo parte del mobiliario, un extraño. Y luego se fueron. El silencio que dejaron atrás era ensordecedor. «Bueno», dijo Valeria, tratando de sonar despreocupada. Eso fue incómodo, pero Marco no la estaba escuchando. Estaba mirando la puerta vacía. El fantasma de la sonrisa feliz de Elena se grabó en su visión. La victoria que había sentido hacía solo 20 minutos se había evaporado, reemplazada por un frío y creciente pavor. No solo había perdido a una esposa, había perdido un mundo, y solo ahora estaba comenzando a entender lo que había tomado su lugar. La casa en la calle Olivo había sido su universo. No era una mansión, pero era de ellos. Sus paredes habían absorbido los ecos de su vida. Los primeros días de luchar y reír, el dolor silencioso de un aborto espontáneo en su 5º año. La celebración cuando la firma de marketing de Marco finalmente obtuvo ganancias. Elena había sido la arquitecta de su alma. Ella había elegido el amarillo cálido para las paredes de la cocina. Su presencia estaba en la copia gastada de Orgullo y Prejuicio en la mesita de noche, el aroma a lavanda del jabón que hacía a mano. Para Elena, el matrimonio no estaba fallando. Se había asentado. Se había convertido de la pasión frenética de la juventud en el río profundo y tranquilo de la compañía. Ella pensó que eso era algo hermoso, una señal de fortaleza. La traición, cuando llegó, no fue una sola explosión dramática. Fue la muerte por 1000 cortes. Comenzó con un nuevo aroma en sus camisas, un perfume floral agudo que no era el suyo. Estaba en la forma en que protegía su teléfono. Estaba en la nueva membresía del gimnasio, la ropa cara, los comentarios críticos repentinos sobre su apariencia. ¿Has pensado en hacer algo con tu cabello?, había preguntado una noche, sus ojos escaneándola con una frialdad analítica que la hacía sentir como un mueble anticuado. Cuando el nombre de Valeria apareció por primera vez en un extracto de tarjeta de crédito, un cargo por una tienda de lencería ridículamente cara, Elena lo había confrontado, con las manos temblando. Él había desplegado el truco maestro del manipulador. «Fue un regalo para ti, Elena», había dicho, su voz suave y tranquilizadora. «¿Una sorpresa? Ahora la has arruinado». La hizo sentir tonta, sospechosa y paranoica. En realidad, se había disculpado. La confrontación final ocurrió un martes. Estaba lloviendo, una llovizna gris miserable que coincidía con el color de su mundo. Llegó a casa temprano, lo cual era raro.
y su rostro estaba como una piedra. No se sentó en su sillón habitual. Se paró junto a la chimenea, un extraño en su sala compartida. «Elena, tenemos que hablar», comenzó, y ella lo supo. En ese instante, supo que había terminado. Las palabras que usó fueron crueles en su desapego clínico. «No soy feliz. Me siento sofocado. Nos hemos convertido en personas diferentes. Necesito algo más». Él nunca dijo, «Estoy teniendo una aventura». Lo enmarcó como un fracaso mutuo, una triste e inevitable separación. Pero colocó el peso del estancamiento directamente sobre sus hombros. Ella era la cómoda, la predecible, el ancla que lo detenía de la vida emocionante que se merecía. «¿Hay alguien más?», finalmente susurró ella, las palabras desgarrándole la garganta. Marco tuvo la audacia de parecer ofendido. «Esto no se trata de nadie más, Elena. Se trata de mí, de mi vida». Fue la anulación definitiva. Su dolor, sus 15 años, su historia compartida. Nada de eso importaba. Todo se trataba de él. Las semanas que siguieron fueron un borrón de abogados y logística. Marco fue despiadadamente eficiente. Quería que la casa se vendiera. Quería que los bienes se dividieran. Quería que se hiciera rápidamente. Tenía una nueva vida esperando, y los restos de su antigua vida eran una molestia. Elena sintió que estaba siendo desmantelada, pieza por pieza, por el hombre que había prometido ser su compañero en todo. El día que se mudó, ella encontró un solo cabello rubio en la solapa de un traje que él había dejado en el armario. La verdad, cruda e innegable, la golpeó con la fuerza de un asalto físico. Él había mentido hasta el final. Toda la narrativa que él había construido, de su infelicidad, de su distanciamiento mutuo, era una ficción diseñada para absolverlo de culpa. Él no solo la había dejado, la había engañado, mentido y traicionado de la manera más fundamental posible. Después de que el divorcio se finalizó y la casa se vendió, Elena se encontró a la deriva. Se mudó a un apartamento pequeño y estéril que olía a pintura fresca y soledad. Su identidad estaba tan entrelazada con la de Marco, con su hogar, con la vida que pensó que estaban construyendo, que ya no sabía quién era sin él. Era solo la exesposa de Marco, una cosa desechada. Algunos días, el dolor era un peso físico que la mantenía en la cama. Otros días, era una rabia caliente y hirviente que no tenía salida. Se sentía invisible, inútil y profunda, aterradoramente sola. Este fue su punto más bajo, sentada en el suelo de su apartamento vacío, comiendo helado directamente del cartón y desplazándose por las fotos de la nueva vida de su exmarido. El silencio de la suya gritaba en sus oídos. Le había dado a un hombre 15 años de su amor, su lealtad y su trabajo, y él le había agradecido cambiándola por un modelo más nuevo. El desequilibrio de poder era absoluto. Él tenía toda la felicidad, todo el éxito, todo el futuro. Ella no tenía nada más que recuerdos que habían sido envenenados retroactivamente. Fue en esa oscuridad silenciosa, rodeada por los restos de su pasado, que una pequeña y desafiante chispa se encendió. Era el más leve parpadeo de ira, no hacia Marco, sino hacia sí misma. Ira por dejar que su valía fuera definida por él. Ira por creer que ella no era nada sin él. Cerró la laptop, apartó el helado, se puso de pie, con las piernas inestables, y caminó hacia la ventana, mirando las luces de la ciudad. No sabía lo que iba a hacer. No tenía un plan, pero por primera vez en meses se hizo una promesa a sí misma.
No dejaría que él fuera el final de su historia. Pregunta interactiva. ¿Alguna vez has sentido que tenías que reconstruirte a ti mismo después de una traición o un gran cambio en la vida? ¿Cómo lo hiciste? Comparte tu historia en los comentarios. El camino a la restauración. El viaje de Elena de regreso a sí misma comenzó no con un gran gesto, sino con un solo paso deliberado. Se inscribió en un curso de diseño de jardines en el Jardín Botánico de Madrid. Era algo que siempre había querido hacer, una pasión que había relegado a un pasatiempo de fin de semana mientras apoyaba la carrera de Marco. La sensación de la tierra bajo sus uñas, el estudio meticuloso de los nombres de las plantas, la tranquila satisfacción de sacar vida de una semilla. Era su punto de apoyo. Era suyo. Por primera vez en años, estaba aprendiendo y creciendo por su propio bien. Los otros estudiantes no estaban interesados en su estado civil. Estaban interesados en sus pensamientos sobre la colocación de plantas perennes y la acidez del suelo. Ella lentamente comenzó a construir una nueva identidad, una arraigada en sus propios talentos e intereses. Ya no era solo un componente de un matrimonio fallido. Era una mujer con un ojo agudo para el color y un profundo aprendizaje sobre horticultura. Después de completar su certificación con honores, dio otro salto. Usando una parte de su acuerdo de divorcio, dinero que se sintió contaminado hasta que decidió reinvertirlo en su propio futuro, comenzó un pequeño negocio de diseño de jardines a medida. Lo llamó Renovación Verde. El nombre era una promesa privada y desafiante para sí misma. Sus primeros clientes fueron proyectos residenciales pequeños. Ella vertió su corazón en ellos, transformando patios traseros descuidados en oasis exuberantes y tranquilos. Su trabajo era su terapia. Cada jardín que diseñaba era una pieza de su propia alma rota que estaba cuidadosamente, amorosamente, volviendo a unir. La voz de su talento, su profesionalismo y su visión artística única comenzó a extenderse. Fue a través de su trabajo que conoció a Julián Orozco. Él no era solo un nombre en Forbes para ella. Era el jefe de la Fundación Orozco, un importante benefactor del Jardín Botánico. La fundación estaba planeando un proyecto público masivo, la restauración y el rediseño de un jardín comunitario en ruinas, en un barrio de bajos ingresos. Buscaban un diseñador que entendiera no solo la estética, sino también la comunidad y la sostenibilidad. El portafolio floreciente de Elena, con su énfasis en plantas nativas y diseños ecológicos, llamó su atención. Ella estaba aterrorizada antes de la presentación. Estaba lanzando su idea a una junta que incluía a uno de los hombres más ricos e influyentes del país. La vieja Elena habría estado paralizada por la duda. Pero mientras estaba de pie ante ellos, hablando sobre el poder transformador de los espacios verdes, sobre la creación de un lugar de belleza y paz para las personas que tenían poco de ambas cosas, no estaba pensando en Marco, o en su divorcio, o en sus propias inseguridades. Estaba pensando en el jardín. Su pasión era auténtica, su conocimiento era profundo, y se notaba. Julián Orozco escuchó, su expresión ilegible. Hizo preguntas agudas y perspicaces que cortaron la pelusa y llegaron al corazón del proyecto. La desafió sobre el presupuesto, sobre el mantenimiento a largo plazo, sobre la participación de la comunidad. Elena se enfrentó a cada pregunta con una respuesta tranquila y bien razonada. No estaba tratando de venderse. Estaba defendiendo su visión y ganó el contrato. Trabajar con Julián no fue nada de lo que esperaba. Ella había anticipado un multimillonario distante que firmaría cheques
y esperaría resultados. En cambio, él estaba profunda y personalmente involucrado. Se presentaba en el sitio con jeans y una gorra de béisbol, preguntando sobre la composición del suelo o la elección de un arbusto en particular. No era un diletante. Era un genuino botánico aficionado de toda la vida. Encontraron un terreno común, un lenguaje compartido en el mundo de las plantas. Su conversación comenzó con la horticultura, pero pronto se desvió. Él le preguntó sobre su vida, y por primera vez se dio cuenta de que podía hablar de su divorcio sin que su voz se quebrara. No lo enmarcó como una tragedia. Habló de ello como un catalizador doloroso, pero necesario, para la vida que estaba construyendo ahora. Ella descubrió que Julián, a pesar de toda su inmensa riqueza y poder, era un hombre marcado por una soledad tranquila. Su vida era una fortaleza de abogados, asistentes y miembros de la junta. Estaba rodeado de personas que querían algo de él. En Omantamen, Elena encontró a alguien que no quería nada. A ella le apasionaba su trabajo y lo trataba no como un multimillonario, sino como un colaborador. Él se sintió atraído por su resiliencia, su fuerza tranquila y su completa falta de artificio. «Nunca pareces impresionada por nada de esto», le dijo una tarde, gesticulando vagamente hacia su coche, un elegante Bentley negro que esperaba para llevarlo. Elena sonrió, limpiando una mancha de tierra de su mejilla. «Es un coche hermoso, Julián, pero no es tan hermoso como ese arce japonés que plantamos esta mañana. Uno es construido, el otro crece». Ese fue el momento en que su relación cambió. Comenzó a invitarla a cenar después de sus visitas al sitio, ostensiblemente para discutir el proyecto, pero la conversación inevitablemente se volvía más personal. Habló de su propio matrimonio fallido, hace años, con una mujer que solo había amado su estatus. Habló del aislamiento que venía con su éxito. Él la vio a ella, no como una víctima, no como un proyecto, sino como una igual. El desequilibrio de poder que definía su mundo y que la había aplastado en su antiguo mundo simplemente no existía entre ellos. Eran solo dos personas que encontraron consuelo en la compañía del otro. Cuando él la invitó a cenar a El Mirador, ella dudó. Era el tipo de lugar que Marco habría amado, el tipo de lugar que representaba todo lo que pensó que había perdido. Pero Julián no era Marco, y ella no era la mujer que solía ser. «Me encantaría», dijo, y lo dijo en serio. Al ponerse el vestido de zafiro esa noche, no sintió que se estaba poniendo un disfraz. Se sintió como ella misma, la mujer que había construido un negocio desde cero, la mujer que podía dirigir una sala de juntas con su tranquila experiencia, la mujer que estaba creando algo hermoso y duradero para una comunidad. Cuando Julián tomó su mano sobre la mesa, no fue un gesto de posesión, fue un gesto de conexión. Se sintió vista, valorada y respetada por exactamente quién era. No tenía idea de que su exmarido estaba sentado al otro lado de la sala, viendo cómo su propio mundo cuidadosamente construido se desmoronaba. Ella no lo vio porque ya no lo estaba buscando. Su mirada estaba fija hacia adelante, en el futuro prometedor y verde que estaba plantando para sí misma. Llamada a la acción. La redención de Elena no fue encontrar un multimillonario, fue encontrarse a sí misma. Si esta historia te llegó al corazón, por favor, dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite un poco de esperanza y suscríbete para que no te pierdas nuestras próximas historias. El golpe de realidad. Los celos que habían surgido en el restaurante ahora se encendieron en un infierno furioso. Era una rabia irracional y primitiva.
¿Cómo se atrevía ella? ¿Cómo se atrevía a ser feliz sin él? ¿Cómo se atrevía a encontrar a alguien mejor? Toda su noción de sí mismo se había basado en la idea de que él era el que había ascendido. Había dejado la vida tranquila y doméstica por un mundo de emoción y estatus. Pero el hombre con Elena no era solo un símbolo de estatus. Representaba una galaxia diferente de éxito. Marco se sintió como un hombre que había cambiado con orgullo su confiable coche familiar por un llamativo coche deportivo, solo para ver a su exesposa llegar en un jet privado. Su trabajo comenzó a sufrir. Se distraía en las reuniones. Su mente se desviaba a esa foto, al nombre la diseñadora Elena. Les gritaba a sus empleados. Faltó a una fecha límite crucial en una cuenta importante. Su relación con Valeria comenzó a fracturarse bajo la presión. Ella notó el cambio en él, la nube oscura y obsesiva que se había instalado sobre él, y su inseguridad se manifestó como ira. «No lo entiendo», explotó una noche, después de que él pasara otra noche en silencio navegando por su teléfono. «Ella es tu exesposa aburrida. ¿A quién le importa si encontró a algún viejo rico? Probablemente solo la está usando. Tú eres a quien ella realmente amaba. Tú eres a quien ella perdió». Las palabras de ella tenían la intención de calmar su ego, de devolverlo a su pedestal. Pero tuvieron el efecto contrario. Él conocía a Elena, conocía su integridad. Ella no estaría con un hombre al que no respetara y por el que no se preocupara genuinamente. Y llamarla aburrida era ridículo ahora. La mujer que había visto era serena y elegante. Las palabras de Valeria solo resaltaron el abismo entre la mujer que ella quería que fuera Elena y la mujer que Elena realmente era. «No sabes nada de ella», dijo fríamente. «Lo sé. Ella es la razón por la que estás actuando como un idiota miserable», le respondió Valeria, sus ojos llenándose de lágrimas. «Renuncié a todo por ti. Yo fui la que estuvo allí para ti cuando eras tan infeliz en tu matrimonio. ¿Es esta mi recompensa? ¿Ser castigada porque ella encontró un sugar daddy?» La frase sugar daddy lo hizo estremecerse. Era un desprecio vulgar y barato de lo que él había visto. Lo que él había visto era conexión, ternura, respeto. Cosas que de repente, y de manera flagrante, estaban ausentes en su propia vida. Sintió una necesidad desesperada y abrumadora de hablar con Elena. Ni siquiera sabía lo que quería decir. ¿Quería felicitarla? ¿Gritarle? ¿Preguntarle cómo lo hizo? ¿O solo quería escuchar su voz y ver si aún podía encontrar un rastro de la mujer que había conocido? La mujer que una vez lo miró como si él fuera el centro del universo. Encontró el número de Renovación Verde en su sitio web. Lo miró fijamente durante mucho tiempo, su pulgar flotando sobre el botón de llamar. Su corazón latía con fuerza. Era una idea terrible. Era intrusiva. Era egoísta. Presionó el botón. Sonó 2 veces, y luego una voz fresca y profesional respondió. «Renovación Verde, habla Elena». Se le cortó la respiración. Había esperado a una recepcionista. Tenía todo un discurso preparado para un portero. Pero era ella. Su voz era la misma, pero diferente. Más tranquila. Más segura. La ligera vacilación que recordaba había desaparecido. «Elena», se las arregló para decir, su propia voz sonando débil y desconocida. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea. Un silencio tan profundo que pudo sentir los años de su historia precipitándose al vacío. «Marco», dijo ella. No era una pregunta. Era una afirmación. Un reconocimiento plano y tranquilo. Y en esa sola palabra,
Él escuchó la vasta e insuperable distancia que ahora los separaba. ¿Cómo conseguiste este número? La voz de Elena era perfectamente uniforme, sin traicionar ninguna emoción. Era la voz que usaba con los contratistas que estaban atrasados, educada, pero firme, con un trasfondo de acero. Estaba en tu sitio web, tartamudeó Marco, sintiéndose en desventaja. Para tu negocio, Renovación Verde. Parece muy exitoso. Felicidades. Las palabras se sintieron torpes e inadecuadas. Gracias, dijo ella. El silencio se estiró de nuevo, tenso e incómodo. Ella no iba a ayudarlo. No iba a llenar el vacío con una charla educada como lo habría hecho la vieja Elena. Ella estaba esperando que él dijera su propósito. Te vi, finalmente soltó. La otra noche, en el mirador. Ya veo, dijo ella. Solo 2 palabras, pero contenían un mundo de significado. Veo que estabas allí. Veo que me viste. Y veo que te afectó lo suficiente como para que me llamaras. Parecías feliz, dijo él, y la admisión se sintió como tragar vidrio. Esta vez, su respuesta fue más suave, con la más mínima insinuación de algo que podría haber sido sorpresa, o quizás lástima. Lo soy, Marco. La verdad simple y sin adornos era más devastadora que cualquier acusación que ella pudiera haberle lanzado. Él había estado esperando ira, o amargura, o incluso una satisfacción regocijada. Estaba preparado para una pelea. No estaba preparado para su paz. Con él, la pregunta salió antes de que pudiera detenerla, llena de una posesividad fea que no podía ocultar. ¿Con Julián Orozco? Mi vida personal ya no es un tema para tus comentarios, respondió ella, el acero regresando a su voz. ¿Por qué estás llamando, Marco? ¿Qué quieres? ¿Qué quería? Él buscó una razón, una justificación que no sonara tan patética y necesitada como se sentía. Estaba preocupado, mintió. Viéndote con un tipo así, un hombre con ese tipo de poder, solo quería asegurarme de que estabas bien. Una risa corta y seca bajó por la línea. Era un sonido que nunca antes le había escuchado. Estaba completamente desprovisto de alegría. ¿Preocupado? ¿Estás preocupado por mí? Marco, la última vez que te preocupaste por mí fue cuando te preocupaba que no firmara los papeles del divorcio lo suficientemente rápido. No finjamos que esta llamada se trata de mi bienestar. Su franqueza era desarmadora. La vieja Elena habría evitado el conflicto, tratando de calmar su ego incluso mientras él la estaba lastimando. Esta Elena le puso un espejo, y el reflejo no era halagador. Eso no es justo, protestó débilmente. ¿Justo?, le devolvió ella. Y ahora, por primera vez, un destello del viejo dolor, afilado hasta un punto agudo, entró en su voz. Justo fue cuando me dijiste que nuestro matrimonio estaba fallando, porque me había vuelto demasiado cómoda cuando te estabas acostando con tu asistente de 25 años. Justo fue cuando me dijiste que no se trataba de nadie más mientras su perfume estaba en tus trajes. Justo fue cuando me hiciste sentir que yo era la que había fallado, para que pudieras dormir por la noche. No vuelvas a hablarme de lo que es justo. Cada palabra era un dardo perfectamente dirigido, golpeando el corazón de su autoengaño. No tenía defensa. Todo era cierto. Lo siento, Elena, susurró. La disculpa se sentía hueca incluso para sus propios oídos. Sé que manejé las cosas mal. ¿Manejaste las cosas mal?, repitió ella, su voz incrédula. No manejaste las cosas mal, Marco. Desmantelaste sistemáticamente mi sentido de autoestima para tu propia conveniencia. No solo dejaste un matrimonio, intentaste quemar toda la maldita casa conmigo adentro. La única cosa que calculaste mal
Fue mi capacidad para encontrar mi propio camino para salir de las cenizas. Él se quedó en silencio, aturdido por la fuerza de sus palabras. Esta era la conversación que deberían haber tenido hace 2 años, pero él no lo había permitido. Él había controlado la narrativa, y ella había estado demasiado rota para defenderse. La mujer a la que crees que estás llamando ya no existe, continuó ella, su voz suavizándose de nuevo, la ira retrocediendo a una resolución agotada. Tú la destruiste, y pasé la mayor parte de 1 año de duelo por ella. Pero luego me di cuenta de algo. No me destruiste. Solo destruiste la versión de mí que fue diseñada para acomodarte. La versión de mí que ponía tus ambiciones antes que las mías, que medía mi felicidad por el grado de tu satisfacción. Y tengo que ser honesta, Marco, no la extraño mucho. Sonó la bocina de un coche de fondo. Él estaba sentado en su BMW estacionado, el motor apagado. El lujoso interior de cuero se sentía como una jaula. Nunca supe que quería ser diseñadora de jardines, dijo en voz baja. Era una estupidez, pero era lo único que se le ocurría. Nunca me preguntaste, respondió ella simplemente. Soy feliz ahora, Marco, de verdad. Y mi felicidad no tiene absolutamente nada que ver con el dinero o el estatus de Julián. Tiene que ver conmigo. Tiene que ver con el hecho de que puedo despertarme cada mañana en una vida que construí en mis propios términos. Julián es parte de esa vida, porque él me ve, a la persona que soy ahora, no al fantasma de la que solía ser. Él respeta mi trabajo. Él defiende mi independencia. Él no intenta menospreciarme para sentirse más grande. Ya la acusación tácita quedó suspendida en el aire entre ellos. Como tú lo hiciste. Tengo que irme, dijo ella, su voz suave de nuevo. Tengo una reunión con un cliente. Por favor, no vuelvas a llamar a este número, Marco. No nos queda nada más que decir. Realmente espero que encuentres lo que estás buscando. Adiós. Y con eso, Marco se sentó en el silencio de su coche, el teléfono aún pegado a su oído. Se sintió como si lo hubieran desnudado. Cada mentira que se había dicho a sí mismo, cada justificación cuidadosamente construida, había sido arrancada. Ella no había gritado, ni llorado. Simplemente le había dicho la verdad con una calma, una dignidad inquebrantable, que era más poderosa que cualquier arrebato emocional. Él había pensado que era el que había escapado de un mundo moribundo a uno mejor. Pero en ese momento, escuchando el aire muerto en la línea, se dio cuenta de que él era el que estaba atrapado. Atrapado en una vida superficial, con una mujer a la que no respetaba. Atormentado por el recuerdo de una mujer que nunca había conocido de verdad. Una mujer que había reconstruido su mundo sin él. Y al hacerlo, se había vuelto más magnífica de lo que él podría haber imaginado. El desequilibrio de poder se había invertido tan completamente que lo mareó. Él era el que miraba desde abajo, y ella estaba volando. Pregunta interactiva. ¿Cómo crees que Marco podría encontrar su propio camino hacia la redención ahora? ¿Será capaz de cambiar de verdad o está destinado a repetir sus errores? Comparte tus predicciones. La llamada telefónica con Elena fue un evento sísmico que envió ondas de choque a través de cada rincón de la vida de Marco. Su mundo cuidadosamente curado comenzó a resquebrajarse. La primera y más obvia fractura fue su relación con Valeria. Ella lo había estado esperando cuando llegó a casa, con los brazos cruzados, su rostro una máscara de furia impaciente. ¿Dónde has estado? ¿Y con quién estuviste hablando durante 1 hora en tu coche? Era ella, ¿verdad? ¿La llamaste, verdad?
El viejo Marco habría mentido, apaciguado y suavizado las cosas. El nuevo y destrozado Marco no tenía la energía. Sí, la llamé, dijo, pasando junto a ella a la cocina y sacando una botella de whisky del armario. Valeria lo siguió, su voz subiendo con incredulidad y rabia. ¿Me estás tomando el pelo? Después de todo lo que dije. ¿Qué te pasa, Marco? ¿Qué estás tratando de hacer? Recuperarla. Él se sirvió una cantidad generosa de licor en un vaso. No sé lo que estoy haciendo. Bueno, será mejor que lo averigües, gritó ella, porque no me voy a quedar sentada siendo tu segunda opción mientras tienes algún tipo de crisis de la mediana edad por tu aburrida exesposa que se sacó la lotería. La palabra aburrida le tocó una fibra sensible. Ella no es aburrida, dijo. Su voz baja y peligrosa. Es una exitosa dueña de un negocio. Está reconstruyendo un jardín en el Retiro. Es impresionante. Valeria lo miró, con la boca abierta. La mirada en su rostro era de absoluta traición. Él estaba defendiendo a Elena. A ella. Era una violación del pacto tácito que habían hecho. El pacto de que Elena era el pasado, el error, la mujer inferior. ¿Impresionante?, farfulló ella finalmente. Planta flores para vivir, Marco. Tú diriges una firma de marketing multimillonaria, y yo soy la que te ayudó a conseguir tus clientes más grandes. Yo soy la que hace contactos por ti, la que te hace quedar bien. ¿Qué hace ella? Marco miró a Valeria entonces, la miró de verdad, y la vio con una claridad aterradora. Vio su ambición, que una vez había encontrado emocionante, por lo que era. Una necesidad desesperada y aferrada a la validación externa. Su identidad estaba ligada a los hombres con los que estaba, a las fiestas a las que asistía, a las marcas que llevaba. Ella era un reflejo, no una fuente de luz. Él había acusado a Elena de ser un ancla cómoda, pero ahora se dio cuenta de que Valeria era la verdadera ancla, arrastrándolo hacia el fondo en un mar de superficialidad. Él había elegido esto. Había confundido su brillo con oro. «Necesito espacio, Valeria», dijo. Las palabras se sentían imposibles e inevitables. «¿Espacio?», se rió ella, un sonido agudo e histérico. ¿Quieres espacio? Bien, ten todo el espacio que quieras, pero cuando vuelvas arrastrándote, no te sorprendas si no estoy aquí. Ella irrumpió en el dormitorio, y él escuchó cajones ser cerrados de golpe. El camino hacia la redención. El día de la inauguración del jardín fue soleado y brillante. El espacio se había transformado. Era una obra maestra de la renovación urbana, un vibrante tapiz de flores, huertos y senderos serpenteantes. La comunidad había acudido en masa. Había una sensación de alegría y celebración en el aire. Marco se paró en la parte de atrás de la multitud, su corazón latiendo, sus palmas sudando. Llevaba su traje más caro. Se sentía como un impostor. Vio a Elena en el pequeño escenario temporal. Se veía impresionante. No llevaba un vestido elegante, sino pantalones de lino sencillos y una camisa blanca impecable, su cabello recogido. Se veía fuerte, capaz y feliz. Estaba riendo con una concejala de la ciudad. Julián Orozco estaba allí, por supuesto, parado ligeramente a su lado. No estaba en el escenario, estaba entre la multitud, mirándola con una expresión de orgullo tranquilo y profundo. Le estaba permitiendo tener su momento. El gesto era tan simple, tan desinteresado, que se sintió como una daga en el corazón de Marco. La ceremonia comenzó. La concejala habló. La líder comunitaria habló. Y luego fue el turno de Elena. Ella se acercó al micrófono
y un silencio se apoderó de la multitud. No dio un discurso formal y rancio. Habló desde el corazón. Habló sobre el poder de una semilla, la importancia de tener un lugar para respirar en una ciudad de cemento. Le agradeció a la comunidad por su trabajo, a los voluntarios por su tiempo. Su voz estaba llena de una pasión que era cautivadora. Finalmente, llegó el momento que él estaba esperando. El director de la Fundación Orozco se acercó al podio. «Y ahora», dijo el director, «tenemos un reconocimiento final y muy especial. Este proyecto fue posible gracias a muchos donantes generosos, pero recibimos una contribución anónima de último minuto que fue tan significativa que nos permitirá financiar el mantenimiento y la programación de este jardín durante los próximos 10 años. El donante deseaba ser revelado hoy. Estamos increíblemente agradecidos al señor Marco Díaz». Un aplauso educado y disperso se extendió por la multitud. El nombre de Marco no significaba nada para la mayoría de ellos. Él avanzó, como estaba planeado, con una sonrisa tensa y practicada en su rostro. Caminó hacia el escenario. Miró directamente a Elena. Su rostro registró un destello de sorpresa. Sí, pero no era la sorpresa que él había imaginado. No era asombro o amor amaneciendo. Era una decepción fría y profunda. Su expresión se endureció. La luz en sus ojos se atenuó. Lo miró como si fuera un insecto particularmente desagradable que se había arrastrado a su mantel de picnic. Ella tomó el micrófono de nuevo. Su voz era firme, pero gélida. En nombre de la Fundación y la comunidad, agradecemos al señor Díaz por su contribución inesperada. La forma en que dijo inesperada hizo que sonara como no deseada. Luego volvió su mirada hacia la multitud, ignorándolo por completo. Pero el verdadero crédito por este jardín no pertenece a ningún cheque grande. Pertenece a cada persona que arrancó una mala hierba, a cada niño que plantó una semilla, a cada anciano que compartió su sabiduría de jardinería. Este es su jardín. La multitud estalló en un aplauso atronador y genuino. Marco se quedó, congelado, al lado del escenario. Era invisible. Su gran gesto, su cheque masivo y sacrificado, había sido reducido a una nota a pie de página. No había comprado su regreso. Solo había logrado demostrar que todavía no entendía. Él pensó que podía resolver un problema del corazón con un problema de la billetera. Julián Orozco se movió a través de la multitud y subió al escenario. No al micrófono, sino al lado de Elena. No la tocó, pero su presencia era un escudo. Miró a Marco, no con ira, sino con una especie de lástima clínica. Era la mirada de un rey que observa a un bufón de la corte que acaba de hacer el ridículo. En ese momento, bajo el sol brillante e implacable, Marco Díaz finalmente lo entendió. Se había terminado. Se había terminado hacía mucho tiempo. No solo había perdido a su esposa, había perdido la oportunidad de ser digno de la mujer en la que se había convertido. Su dinero no valía nada aquí. Su gran gesto estaba vacío. Se dio la vuelta y se alejó. Pregunta interactiva. Si pudieras hablar con Marco en este momento, ¿qué consejo le darías para empezar a reconstruir su vida? Comenta tu opinión. El camino lejos del jardín fue el más largo de la vida de Marco. El traje que se había sentido como una armadura, ahora se sentía como un disfraz de payaso. Los sonidos de la ciudad, el tráfico, las sirenas, la charla, eran una cacofonía que reflejaba el caos en su cabeza. Había orquestado su propia humillación pública.
Había intentado comprar el pasado, solo para que el presente le cerrara la puerta en la cara, con una finalidad tranquila y digna. Novoa volvió a su apartamento. No podía adrarentar el silencio, el olor persistente del perfume de Valeria, el fantasma de una vida que se había construido sobre una base de mentiras. Terminó en un bar de hotel anónimo, a kilómetros de su vecindario, bebiendo el mismo whisky que había estado bebiendo durante semanas. Pero esta vez no estaba alimentando su obsesión. Estaba bebiendo la amarga píldora de la verdad. Elena no lo amaba, no lo odiaba. Ella era, de una manera que era mucho más dolorosa, indiferente a él. Era una nota a pie de página en su historia, un capítulo cerrado. Su nueva vida, su éxito, su felicidad, nada de eso era una actuación para su beneficio. Era real, y él no tenía lugar en ella. Su teléfono vibró. Era Valeria. «Me enteré de tu pequeño truco en el jardín», decía el texto. «Patético. Supongo que ahora nos has perdido a los dos». Él miró el mensaje, y por primera vez no sintió nada. Ni ira, ni arrepentimiento. Solo un vasto vacío. Había quemado todos los puentes, y ahora estaba varado en una isla que él mismo había creado. Esa noche fue su punto más bajo. Era un tipo diferente de punto más bajo que el de Elena. El de ella había sido un lugar de dolor silencioso. El de él era un lugar de fracaso ruidoso que destrozaba el ego. Tuvo que mirarse en el espejo y ver al hombre en el que se había convertido. Egoísta, arrogante y profundamente inseguro. El hombre que había derribado a una buena mujer para sentirse poderoso, solo para descubrir cómo era el verdadero poder, y que él no tenía nada de eso. La redención para Marco no llegó en un destello de luz. Llegó lenta y silenciosamente, en los meses que siguieron. Comenzó con la venta de su apartamento frío y minimalista. Vendió su llamativo coche deportivo. Renunció a 2 de los clubes sociales exclusivos a los que Valeria había insistido en que se unieran. Comenzó a desmantelar sistemáticamente la vida que había construido para impresionar a otras personas. No volvió a intentar contactar a Elena. Finalmente entendió que el mayor regalo que podía darle era su ausencia. En cambio, canalizó su energía en lo único que le quedaba: su negocio. Pero su enfoque cambió. Empezó a escuchar más a sus empleados. Promovió a una talentosa joven en su compañía que había sido consistentemente ignorada. Comenzó un programa pro bono que ofrecía los servicios de marketing de su firma a pequeñas startups sin fines de lucro. Él estaba tratando, a su manera torpe, de construir algo de sustancia en lugar de superficie. Nunca se volvió a casar. Salió de vez en cuando, pero las relaciones eran diferentes. Ya no buscaba un reflejo de su propio éxito. Buscaba una compañera. Y sabía que no estaba listo para hacerlo. 2 años después, estaba en un aeropuerto, esperando un vuelo para una conferencia de negocios. Vio una revista en un puesto de periódicos. Era una revista de diseño internacional. En la portada había una impresionante fotografía de un jardín en terrazas con vistas al océano. Con el titular, El milagro de Lisboa, cómo Elena está redefiniendo el espacio verde urbano. La compró. El artículo era un brillante perfil de su trabajo, su filosofía, su visión. Había una foto de ella de pie en el jardín, con un aspecto seguro y sereno. Estaba sola en la foto. No se mencionaba a Julián Orozco en todo el artículo, aparte de un breve crédito a su fundación, como el socio de financiación inicial. La historia era sobre ella. Tu talento mamá lo seguitón. Marco compró la revista. En el avión, leyó el artículo de principio a fin. Sintió una punzada.
no de celos esta vez, sino de un orgullo distante y agridulce. Él no había creado a esta mujer, pero a través de sus propias acciones destructivas, sin darse cuenta, la había liberado. Él había sido el catalizador de su magnífica transformación. Cerró la revista y miró por la ventana las nubes de abajo. No era feliz. No de la manera triunfante en que alguna vez definió la palabra, pero estaba en paz. Había aceptado su pérdida. Había aceptado sus errores. Estaba viviendo una vida más tranquila, más pequeña, más honesta. Su redención no se trataba de recuperarla. No se trataba de encontrar un nuevo amor. Se trataba de finalmente, dolorosamente, aprender a vivir consigo mismo. Fue la tranquila aceptación de que su historia no era un gran romance, sino una historia con moraleja. Y en esa aceptación encontró una pizca de gracia. Había perdido el mundo que creía que quería, solo para encontrar el suelo pequeño y sólido de una vida que en realidad podría merecer. Final del relato. Y así, el gran gesto de Marco se convirtió en su mayor lección. Aprendió que no se puede comprar el respeto y no se puede borrar la traición con un cheque. La historia de Elena nos enseña que nuestra fuerza más profunda a menudo se forja en nuestro dolor más profundo, y que el verdadero valor no se encuentra en quién estás, sino en quién te conviertes. Su redención no fue encontrar a un multimillonario, fue encontrarse a sí misma. Letocha. Llamada a la acción. ¿Qué te pareció el viaje de Marco y la increíble transformación de Elena? ¿A quién apoyaste al final? Cuéntanos tus pensamientos en los comentarios a continuación. Leemos cada uno de ellos. Si esta historia te ha gustado, dale un me gusta a este video para hacernos saber que quieres más contenido como este. Y no olvides compartirlo con alguien que pueda necesitar escuchar este mensaje. Lo más importante, presiona el botón de suscribirte y activa las notificaciones para que nunca te pierdas nuestra próxima historia. Gracias por mirar.